Hay un producto financiero que lleva décadas vendiéndose en México como si fuera una inversión y no lo es un seguro, y el que más gana con él no son ustedes, no son sus hijos, son los vendedores de los seguros. Y el problema no es que el seguro sea malo, el problema es que lo que te vendieron no es en realidad lo que te están ofreciendo. Te lo están vendiendo como si fuera una inversión y no lo es. Es un seguro con primas caras y un ahorro, inversión muy ineficiente. Un agente de seguros que vende totales puede cobrar entre el 30 y el 90% de la prima anual del primer año como comisión. O sea, básicamente se puede llevar casi la totalidad de tus aportaciones. Básicamente son productos que no generan retorno. Simplemente ayudan a que el poder adquisitivo prevalezca conforme va creciendo la inflación. El sistema no está diseñado para que el asesor te recomiende lo mejor. Está diseñado para que el asesor venda lo que le da la comisión más alta. Y los seguros totales pagan más que casi cualquier otra cosa. No hay ningún otro seguro y casi ningún otro producto que tenga comisiones tan altas. Solo para que lo tengan como referencia, un fondo de inversión o una cuenta gestionada en una casa de bolsa como GBM, por lo general las comisiones que cobras es del 1% al año. Pues el 1% al año, 60,000 pesos, son 600 pesos. Contra estos 18,000 o 54,000 pesos. Cualquier producto financiero que no te muestra exactamente cómo genera dinero y para quién, probablemente está generándolo para alguien más. Bienvenidos a La Revolución de la Riqueza, el podcast donde hablamos de inversiones que transforman tu vida. En este espacio descubrirás cómo invertir mejor tu dinero, tu tiempo y tus recursos para encontrar la verdadera riqueza. Si buscas transformar cada inversión en libertad, suscríbete, activa la campana y no te pierdas los próximos episodios. La Segubeca no es para tu hijo, es para el vendedor de seguros. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Revolución de la Riqueza, un episodio que seguro va a ser muy controversial, un episodio en el que estoy seguro que me van a tirar mucho hate. Ya me empezaron a tirar hate por algunos de los contenidos que he estado publicando por ahí en Instagram, y es bien entretenido porque me tiran, ¿no? Y me dicen, no, este video está malísimo, qué ridículo, eres un farsante. Y después me meto a ver sus fotos y sale que son, claro, vendedores de seguros, son vendedores de real estate. Y pues claro que a la gente que está metida en todas estas industrias, que son muy rentables y muy productivas, pues les duele, ¿no? Les duele que salgamos y digamos la verdad. Pero aquí no nos vamos a frenar ni por ellos ni por las grandes instituciones. Vamos a salir a decir la verdad, porque esta es nuestra misión dentro de la Revolución de la Riqueza, el poder compartir las cosas sin adornos, poderlas compartir de manera real para que ustedes puedan tomar mejores decisiones de inversión. Y para empezar a quitar estas creencias que existen sobre los distintos productos de inversión, productos financieros que existen allá afuera, que muchas veces no son los adecuados para la gente y simplemente por creencias, por miedos y por desinformación la gente los contrata. Entonces aquí vamos a hablar hoy de los seguros totales y de las famosas segubecas, explicadas sin adornos, entendiendo la estructura real, las comisiones ocultas, el conflicto de interés estructural y la alternativa que nadie te ofrece porque no paga comisión. Entonces vamos a ver también cómo poder tener los beneficios de estos seguros totales sin contratar el seguro total. Lo mejor de los dos mundos, para que tengan tranquilidad y certeza y estén asegurados, pero que por el otro lado también puedan tener inversiones productivas y rentables y que les estén pagando lo que merecen pagarles. Entonces, vamos a hablar de esto, ¿no? Y hay un producto financiero que lleva décadas vendiéndose en México como si fuera una inversión, y no lo es un seguro. Y el que más gana con él no son ustedes, no son sus hijos, son los vendedores de los seguros. Y el problema no es que el seguro sea malo, el problema es que lo que te vendieron no es en realidad lo que te están ofreciendo. Te lo están vendiendo como si fuera una inversión y no lo es. Es un seguro con primas caras y un ahorro, inversión muy ineficiente. Entonces quiero que pienses en alguien que conoces. Un primo, un amigo, la tía, un compañero de trabajo. Alguien que un día llegó muy emocionado a contarte que había contratado un plan para la educación de sus hijos. Yo conozco muchos de ellos. O para su retiro. Algo que se llama Segubeca o plan patrimonial o Optimax o un plan universitario o algo con nombre bonito y folleto de lujo. ¿Lo tienes en mente? Ahora piensa en esto. Ese producto con ese nombre bonito
y con ese asesor tan bien vestido, con esa asesora tan bien vestido y con esos coches tan de lujo, le está generando, en el mejor de los casos, entre el 0.20% y el 2% de rendimiento real por encima de la inflación al año. Al año. Básicamente son productos que no generan retorno, simplemente ayudan a que el poder adquisitivo prevalezca conforme va creciendo la inflación. Entonces, ¿qué es lo que te prometen y qué es lo que realmente pasa? Lo que te prometen es rendimientos competitivos con beneficios fiscales. Te prometen que tu dinero trabaja para ti desde el día 1. Te prometen un plan de ahorro para la universidad de tus hijos. Te prometen flexibilidad total para los retiros. Y lo que realmente pasa es, el rendimiento real termina siendo marginal. Los primeros 2 años se van mayormente en comisiones hacia el agente de ventas. Es un seguro de vida con un componente de ahorro muy caro. Eso es lo que realmente es. Y si cancelas en los primeros años, recuperas menos de lo que pagaste. Tienen penalizaciones altísimas. Mientras tanto, otros productos como pueden ser, por ejemplo, los CETES, que históricamente han pagado tasas cercanas al 8%, en sus máximos cerca del 10%, en sus mínimos tal vez cerca del 5%, que están generando esos retornos con flexibilidad, con menos riesgo, con otras muchas capacidades y ventajas. El Standard & Poor's 500 en los últimos 30 años ha dado rendimientos en promedio cercanos al 11% anual en dólares. 11% anual en dólares, que si lo hacemos en términos reales te quedaría pues, más o menos en el 8, ¿no? Si hacemos CETES también en términos reales, pues te quedaría más o menos en el 4. Entonces, estás comparando productos que te generan el 8% en dólares con un poquito más de volatilidad, el 4% en pesos, sin mucho riesgo. De hecho, los CETES son conocidos como la tasa libre de riesgo. 4% en términos reales. Tienes flexibilidad, tienes muchas otras cosas y te pagan 4 veces por encima de lo que en promedio te pagan estos seguros o componentes de ahorro y de inversión en el tiempo, ¿no? Las famosas segubecas y demás. Porque pues, en promedio se pagan entre 0.2 y 2%, dejémosle en 1. Uno te paga el 1%, el otro te paga el 4% con menos riesgo. Entonces, ¿qué pasa con ese 3%? ¿Por qué no te dan ese 3%? No, hay varios componentes. Muchas de la gente de seguros te dirá, pues claro, pues es que estás contratando un seguro. Y es cierto, ¿no? Y vamos a desmenuzar eso y vamos a entender cuánto de ese 3% de rendimiento que te están quitando es en el seguro, cuánto es en la aseguradora, cuánto es en el vendedor. Y hoy vamos a hablar de estos productos que son comúnmente vendidos, sobre todo a personas que tienen bajos niveles de educación y de cultura financiera, gente que no conoce estos temas y que cuando se lo presenten, pues es su única oportunidad, es su primer acercamiento con estos temas. Y entonces te ofrecen certeza, que es la necesidad principal de los seres humanos, y entonces estas personas dicen, ¿dónde firmo, no? Y después cuando quieren salir, pues es un rollo. Y pues desafortunadamente pues, se ha convertido en parte de la pandemia, ¿no? Parte de la pandemia de ignorancia financiera y de cultura financiera, muchos de los conflictos de interés por los cuales no sale a flote la cultura financiera y la educación financiera y la inteligencia financiera de manera colectiva, y prevalecemos en este estado de ignorancia, porque hay intereses particulares de muchos de los agentes, de los vendedores de este tipo de seguros y de las aseguradoras y muchos de los grandes bancos, que los grandes bancos tienen aseguradoras, para que este esquema siga proliferando. Pero a la gente que sí quiere aprender, en este programa vamos a entender con datos reales y sin venderte nada. Y no tengo conflictos de interés, yo no vendo seguros, yo no vendo nada de eso. ¿Qué es lo que verdaderamente estás comprando? ¿Cómo exactamente funciona? ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? ¿Y qué deberías hacer a cambio? Porque creo que los seguros son muy importantes. Yo tengo mis seguros. Tengo mis seguros sobre todo de gastos médicos mayores, los seguros de coches, etcétera, de otro tipo de instrumentos que son muy importantes, porque de esa manera también mitigamos muchos riesgos. Y hay inclusive algunos de estos vehículos que pueden ser muy interesantes, que estaremos platicando también hacia el final de este episodio. Pero esto va a ser muy revelador para muchos de ustedes, les va a doler al hígado a muchos también, porque muchos seguramente tendrán ese tipo de productos. También para todos los que tengan esos primos, amigos y demás, mándenle este video para que puedan abrir los ojos. Y si al final de este episodio tienes en tu cartera una CGV con plan total, vas a saber exactamente cuánto te costó esa decisión y lo que puedes hacer hoy para reparar ese daño. Entonces vamos a comenzar. Y en el primer bloque vamos a hablar de la anatomía del producto, Vamos a explicar qué es un seguro total y una segubeca. Vamos a separar los componentes, vamos a mostrar que hay 2 productos empaquetados en uno, un seguro de vida, que es la parte de protección, y un componente de ahorro o inversión.
Y el problema no es que existan, el problema es que los venden como si fueran uno solo sin revelar el costo real de cada parte. Y aquí, pues para explicarlo de manera un poco más sencilla, un seguro total es como un restaurante que te cobra entrada, servicio y propina obligatoria. Y no te dice el precio hasta que ya lo pediste. El producto no es fraudulento, pero la venta sí puede ser un marketing engañoso. El agente te dice ahorra y al final del plazo te devolvemos todo más rendimientos. Lo que no te dice es que parte de eso que te devuelven ya lo usaron para pagar su comisión de los primeros años. Sobre todo en los primeros años son productos que son muy rentables para los agentes de ventas y además son productos que tú contratas durante los próximos 10, 15, 20, 30 años, lo cual los hace pues, un ingreso y un negocio recurrente. O sea, imagínense a todos ustedes, muchos de los son empresarios, empresarias que nos escuchan aquí en la Revolución de la Riqueza. Imagínate tener a un cliente cautivo durante los próximos 30 años que todos los meses te va a estar depositando un dinero, ¿no? Entonces, con esto vamos a entrar a la anatomía de estos productos, a la anatomía de los seguros totales. Y, como les decía, tiene estos dos grandes componentes. El primero es un seguro de vida. Literalmente, estos seguros totales tienen un seguro de vida y dentro del seguro de vida, dentro del cascarón del seguro de vida, meten el componente de ahorro e inversión. Y el componente del seguro de vida pues es valioso, ¿no? Como componente aislado. Muchas veces es este seguro de vida en el que si falleces antes del plazo, tus beneficiarios reciben una suma asegurada pactada, ¿no? Y este componente tiene valor, ¿no? Porque pues, si hay algún imprevisto y la gente, toquemos madera, pues no está aquí el día de mañana, esa suma asegurada se le deposita a las personas, ¿no? Y también entiendo con ciertas incapacidades. Ahora, el segundo componente, que es el de ahorro e inversión, si llegas vivo al final del plazo, recibes los fondos acumulados más los rendimientos. Y este componente es donde está el problema, lo que recibes versus lo que metiste y lo que realmente se estuvo generando, ¿no? Y sobre todo porque los costos de las comisiones de este tipo de vehículos, las primas que tú pagas por el seguro, suelen comerse gran parte de esos rendimientos y eso se utiliza en cierta medida también para pagarle a los vendedores, que aquí los vendedores son los que están, me parece, más incentivados o que tienen más conflictos de interés dentro de toda esta relación, ¿no? Y por supuesto, pues la utilidad correspondiente de las aseguradoras. Entonces vamos a hablar del problema central. Antes de entrar a ver cuáles son los productos comerciales y cómo están estructurados, un poco cuáles son las comisiones y las condiciones de cada uno de ellos, vamos a hablar del problema central, que es la caja negra. El horror no es contratar protección de vida, eso está perfecto. Los seguros son una gran herramienta, un gran instrumento. El error es contratar protección de vida y ahorro en un solo producto sin saber el costo de cada parte por separado. Las aseguradoras casi nunca te presentan el desglose entre cuánto de tu prima se va a la cobertura de vida y cuánto va realmente a invertirse. Entonces, tú lo único que sabes es que tú todos los meses tienes que depositar en tu plan que te hicieron de la Segubeca 2,000 pesos. Y esos 2,000 pesos al cabo de 10 años, pues serán 2 millones de pesos, lo que resulte. Pero tú no sabes cuántos de esos 2,000 pesos se pagan para la prima del seguro y cuántos de esos se utilizan para invertirse dentro de los distintos productos de inversión, porque te lo presentan como un todo. Es una caja negra con una estructura comercial diseñada internamente. Y esto yo lo aprendí también pues, a través de los múltiples trabajos y posiciones que he tenido dentro de las distintas instituciones. Y recuerdo muy bien cuando trabajaba en Axival, y ahí aprendí una cosa fundamental. Cualquier producto financiero que no te muestra exactamente cómo genera dinero y para quién, probablemente está generándolo para alguien más. Y aquí los seguros totales no son la excepción, ¿no? Y a ver, los seguros totales son productos regulados, son productos que están regulados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, por la Conducef, son productos legales, pero eso no quiere decir que sean productos convenientes, ¿no? El alcohol es legal. Los créditos revolventes al 100% de CAT, de costo anual total, también son legales. La legalidad te protege de una mala decisión financiera o de un fraude. Y en este caso, más bien, es información asimétrica entre el vendedor y el problema, el que es la principal estructura, ¿no? Y aquí vamos a hablar de algunos de los productos que están allá afuera. Los más famosos que se han comercializado son estas famosas Segubecas, que son básicamente estos seguros totales que están orientados a cubrir con la educación universitaria de los hijos, ¿no? En plazos pues, entre 10 y 18 años. También hay
planes universitarios, planes educativos, que es el mismo producto con diferente empaque de marketing y diferentes empresas que hay detrás. Está el plan patrimonial, que es una versión con de mayor monto para retiros o herencias, ¿no? Que también hay que decirlo, estos vehículos son interesantes porque tienen otras condiciones y características, los cuales los puede hacer también tener ciertas ventajas fiscales o ventajas, por ejemplo, en temas de Estado de Derecho. Ahora que han modificado sobre todo el tema de la ley de embargo y demás, este tipo de vehículos te cubren contra algunas de esas incidencias que pudieran ocurrir. Hace no mucho hablaba con un buen amigo que es un gestor muy importante en una de las instituciones más grandes del país y me dijo, oye, ¿has visto esto de los unit links? Ahora al final hablaré un poquito de los unit links porque creo que es interesante. Y entonces, para patrimonios muy sofisticados, a veces lo que hacen es que utilizan el cascarón de un seguro de vida, pero un seguro de vida con la prima muy baja, y dentro del seguro de vida le ponen ciertos componentes para poder asegurar y para tener ciertas ventajas en temas estructurales y sobre todo de herencias y de temas de beneficios fiscales, etcétera. Que después valdrá la pena tal vez hacer un episodio número 2 para profundizar en esto. Pero para la gran mayoría de las personas no hace ningún sentido porque es justo la combinación opuesta. Tienen un componente de ahorro muy pequeño y tienen una prima muy alta. Y esto lo que termina pasando es que este es el negocio en la parte de la prima y de hecho se empieza a comer muchos de los rendimientos que se generan aquí. Están diseñados para ser productos mediocres desde el punto de vista del retorno sobre inversión y que sobre todo ataquen esta parte de certeza que mucha gente tiene con un esquema de marketing disfrazado detrás de ellos, ¿no? Está el famosísimo Optimax de Allianz, que es yo creo que el producto más popular. Hay muchísima gente en el entorno que conozco que tiene estos productos, que son PPRs, planes personales de retiro. Son los más vendidos en México. La versión más moderna tiene ETFs dentro, pero la misma estructura de comisiones en los primeros años, ¿no? Y ahorita platicaremos mucho de este tipo de proyectos, porque pues ya dicen, no, es que tienen ETFs, ¿no? Entonces ya como que con ese marketing engañan a varios, ¿no? No engañan, porque no es que sean productos fraudulentos, ni muchos menos, son productos legales. Nada más tienen un marketing que es confuso, que es poco claro, poco transparente. Y de estos pues, hay otros muchos, de muchas otras aseguradoras, que creo que no vale la pena ahondar mucho en estos productos. Pero bueno, muchos de ustedes seguramente ya sabrán de cuáles estamos hablando, ¿no? Específicamente este de Allianz, pues yo creo que es de los más importantes y más relevantes. Ahora, en esta segunda parte quiero hablar de las comisiones y el conflicto de interés, que es el punto central de este video. Este es el corazón. Mostrar exactamente cómo funciona el esquema de compensación de los agentes, de los vendedores. Por qué el incentivo al vendedor va en contra del interés del comprador y cómo los primeros años de la póliza benefician a la gente y no al cliente. ¿Y por qué es esto tan importante? ¿Y por qué se ha construido entonces una industria tan relevante alrededor de esto? Pues porque es muy rentable para los vendedores y para las aseguradoras colocar este tipo de productos porque son muy caros. Un agente de seguros que vende totales puede cobrar entre el 30 y el 90% de la prima anual del primer año como comisión. O sea, básicamente se puede llevar casi la totalidad de tus aportaciones. Si tú pagas 60,000 pesos al año, él recibe entre 18 y 54,000 pesos el primer día, cuando tú lo contratas. ¿Qué tal, eh? ¿Crees que va a recomendarte algo diferente? ¿Crees que va a recomendarte algo diferente? Hay una frase ahí buenísima que dice algo así como: es imposible que alguien que está incentivado a hacer algo sea capaz de ver el daño que está haciendo ese algo simplemente por el incentivo que tiene detrás. En inglés suena mucho mejor, pero básicamente pues los conflictos de interés son reales, ¿no? Por ahí decía Charlie Munger que si quieres saber el resultado de algo, conozcas los incentivos y con eso vas a llegar al resultado, ¿no? Y pues son tan rentables estos productos que por eso proliferan, ¿no? Y por eso son tan atractivos, sobre todo para desarrollar fuerzas de ventas muy capacitadas. Fuerzas de ventas muy capacitadas porque son muy rentables, ¿no? El sistema no está diseñado para que el asesor te recomiende lo mejor. Está diseñado para que el asesor venda lo que le da la comisión más alta. Y los seguros totales pagan más que casi cualquier otra cosa. O sea, no hay ningún otro seguro y casi ningún otro producto que tenga comisiones tan altas. Solo para que lo tenga como referencia, un fondo de inversión o una cuenta gestionada en una casa de bolsa como GBM y demás, por lo general las comisiones que cobras es del 1% al año. Del 1% al año, ¿no? Y simplemente para compararlo, ¿no? Con estos 60,000 pesos, pues el 1% al año, esos 60,000 pesos, son 600 pesos. Contra estos 18,000 o 54,000 pesos. O sea, estás hablando de una diferencia de
casi 1000 veces de diferencia. Casi 100 veces de diferencia. Ya me lo estaba volando. Casi 100 veces de diferencia, ¿no? ¿Por qué? Pues en el otro cobras 90 y en el otro cobras 1, ¿no? Entonces son 90 veces de diferencia, ¿no? O 30 veces de diferencia en el caso de los 18,000. Pero son 30 veces. 30 veces. O sea, no es 30% más, no es 50% más, son 30 veces más. 90 veces más de comisión el primer año. Entonces, o sea, es importante que entiendan la estructura de incentivos y la estructura de comisiones. Esto no es esto simplemente es la realidad. Aquí yo tengo muchos amigos que son agentes de seguros, tengo muchos amigos que tienen aseguradoras. Tengo mis propios seguros con un amigo mío que vende seguros, pero son seguros de gastos mayores. Él mismo me ha dicho, es una super trampa, es un truco de marketing, todos estos seguros totales, porque claro, son muy rentables. Y le dije, ¿cuál es la alternativa? Y él fue el que me ayudó también a armar este episodio y se lo agradezco. Me permitió mantenerse en el anonimato, porque no quiere generar animadversión con sus colegas. Pero básicamente lo que me dijo es, los tienes que contratar por separado. Y contratándolos por separado, pues es mucho más eficiente, obviamente, pues el cobro de comisiones, ¿no? Y sobre todo la rentabilidad de cara a los usuarios. Entonces, es simplemente dar la visibilidad de cómo es el ecosistema y las estructuras. Y nuevamente, no culpar a los jugadores, culpar al juego. El tema no es el problema de los vendedores, es que esto se haya generado esta proliferación en México y en América Latina derivado de la falta de cultura financiera, de la ignorancia financiera, que es el enemigo en común, pero que no ha podido verdaderamente surgir la educación y la cultura financiera, pues porque el sistema está en contra de ella. Al sistema no le conviene que exista cultura financiera, porque entonces todos estos productos dejarían de existir. Y lo mismo como en el episodio de los bancos. Y muchos de estos grandes jugadores dejarían de ser tan rentables. Entonces ellos son los mismos que están incentivando que este juego siga con estos incentivos perversos. El problema no es la persona, no hay que culpar a los agentes, el problema es la estructura. Entonces vamos a hablar de estos esquemas de comisiones, vamos a hablar de estos esquemas de comisiones con datos reales, ¿no? Entonces los seguros totales, las EUBECAS, PPRs y demás tienen comisiones el año 1 entre el 30 y el 90% de la prima. Y después del año 2 en adelante, pues decrecen progresivamente, ¿no? El incentivo a venderlos es muy alto. Hablemos de otros productos de aseguradoras. Un seguro de gastos médicos mayores. La comisión el primer año baja, sigue siendo alto, pero pues baja relativamente, es entre el 15 y el 20%, y después se mantiene muchas veces ese 15-20% de comisión de manera sostenida. El seguro de vida, o sea, un seguro de vida temporal puro, ¿no? El que sí recomendamos tiene también condiciones entre el 15 y el 20%, y a partir, o 15 al 30% más o menos el primer año, pero a partir del año 2 es menor o nula la comisión. Y si tienes tú, por ejemplo, ETFs en el SIC, ¿no? Instrumentos, índices que replican el Standard & Poor's, el Nasdaq, este tipo de proyectos, la comisión del año 1 pues es el 0. Las comisiones para comprar y vender estos activos son del 0.25% en plataformas como GBM, y del año 2 en adelante es el 0% de rendimiento, ¿no? Entonces, pues ahí pueden ver los incentivos para que los vendedores los vendan desde muy alto, medio, bajo, y en algunos casos, como es en este caso de las inversiones puras, pues es casi 0, ¿no? Entonces, el efecto del primer año es que el dinero que tú aportas básicamente desaparece, ¿no? Un cliente contrata una CVBECA con una prima mensual de 5,000 pesos, 60,000 anuales, plazo 15 años, el agente tiene una comisión pues como decíamos, de entre el 30 y el 90% del primer año, ¿no? Supongamos el término medio un 50%. Entonces, pues te quedaste sin la mitad de la lana y pues se la pagaron al vendedor. Ahora vamos a hablar del flujo del primer año del cliente y el flujo del primer año del agente. Entonces, prima pagada 60,000 pesos, comisión cobrada por el agente 30,000 pesos, suponiendo el 50%. Flujo de primer año para el cliente, ¿no? Costo de cobertura de vida, tal vez entre 8,000 y 15,000 pesos estimado, más o menos. Flujo del primer año del cliente, pues viajes, bonos por metas adicionales. Hay una serie de estructuras y esquemas de comisiones pues, que incentivan a los mejores vendedores. Flujo del primer año del cliente, dinero que realmente se invierte el año 1 entre 15 y 22,000 pesos. Ingreso mínimo por venta de cerca de 30,000 pesos para el agente el día 1, simplemente para que lo tengan en consideración. El conflicto de interés estructural. Hay 4 elementos que crean un conflicto de interés sistémico, no anecdótico. El primero es el incentivo
de comisión inversamente proporcional a la conveniencia del cliente. Lo que más comisión paga es lo que menos conviene al cliente como vehículo de inversión. O sea, eso es increíble. O sea, no le puedes pedir tu opinión a alguien a quien está incentivado a hacer lo contrario de lo que te conviene a ti, simplemente porque sus intereses están contrapuestos. Es un tema que es bien importante revisar en todos los productos financieros que están comprando. ¿Cuál es el conflicto de interés y qué es lo que verdaderamente me están ofreciendo? Porque hay una diferencia muy grande entre los vendedores de productos financieros, como es el caso de los agentes, y los que tienen un deber fiduciario, que son asesores, que te van a recomendar, que van a estar de tu lado en esta negociación, en esta supervisión, en este análisis, para recomendarte lo que verdaderamente te conviene y no lo que les conviene a ellos. Entonces, estos incentivos de comisiones inversamente proporcionales a la conveniencia del cliente es un tema que hay que tener muchísimo cuidado. Hay que saber qué es lo que está del otro lado, ¿no? Y cuando ves a estos agentes llegar en su supercoche, muy bien vestidos, con su reloj y demás, pues hay que entender de dónde viene todo eso. Bonos por metas de ventas, ¿no? Los agentes reciben bonos adicionales, viajes, efectivo, premios, si alcanzan volúmenes altos, si alcanzan volúmenes altos. El tercero, la falta de obligación fiduciaria. Esto es lo que decíamos arriba. El deber fiduciario es cuando las personas, empresas, están obligadas a ver por tus intereses, ¿no? Y eso en México desafortunadamente es algo de lo que no se habla como se debería, ¿no? Los agentes de seguros no tienen la obligación legal de recomendar lo que sea mejor para el cliente. Y hay muchas veces en algunos de estos servicios, que es bien importante también que lean esas letras chiquitas, que sí tienen esa obligación fiduciaria de manera legal. Los agentes no la tienen. Pueden recomendar lo que más comisión les paga. Y es importante que ustedes entiendan si están jugando con alguien que es su asesor y que tiene ese deber fiduciario con ustedes o simplemente están contra un vendedor, ¿no? Que saben que les va a intentar vender lo que sea mejor para ellos. Y el último es la información asimétrica institucionalizada. Las condiciones generales de las pólizas nunca presentan el desglose de cuánto se va de comisión, cuánto a cobertura, cuánto a la inversión real. La regulación permite esto, lo cual es terrible, porque básicamente permite todos estos esquemas de marketing engañoso. Ahora, ¿debería ser ilegal vender un total sin revelar el desglose de comisiones? Pues yo pensaría que tal vez sí, o más bien deberíamos de irnos hacia allá, ¿no? En el Reino Unido, en Inglaterra, la comisión que regula todos estos temas lo exige. En Estados Unidos, los asesores que manejan planes de retiro tienen obligación fiduciaria. En México, la Conducef ha emitido alertas sobre seguros mal vendidos, pero la regulación no obliga a revelar el desglose de comisiones en el punto de venta. Esa brecha regulatoria es donde vive el problema. Y eso es lo que también insto a muchas de las autoridades a verdaderamente atacar. Inclusive la misma Conducef. O sea, estas son instituciones que defienden a los consumidores en temas financieros. Pues hay que luchar por los derechos de los mexicanos. Ahora vamos a hablar de los números reales, Vamos a comparar cómo se podrían ver estos distintos productos y demás en el tiempo. Entonces vamos a hacer una comparación numérica rigurosa, el rendimiento real del seguro total contra CETES, contra portafolios de TEFES, contra la estrategia de seguro de vida temporal, más inversión por separado, y los datos van a hablar por sí solos, ¿no? ¿Quieres saber si te están dando un buen rendimiento? Fácil. Toma lo que metiste, toma lo que recibirás al final, calcula la tasa anualizada. Y si te queda entre un 0.2% y un 2%, después de inflación o es cero o negativo, pues eso no es una inversión, es un seguro de vida caro. Un portafolio moderado con ciertos rendimientos, tal vez 60% renta fija, 40% en renta variable, ha generado históricamente por lo menos 4 puntos porcentuales por encima de la inflación al año. El mejor seguro total da el 2%. La diferencia compuesta 20 años es la diferencia entre la seguridad financiera y solo haber guardado dinero. O sea, también hay que comprender que con el interés compuesto, estos temas se van haciendo cada vez más grandes, sobre todo conforme van pasando los años. Entonces vamos a hacer aquí una pequeña comparación de manera muy simple y simplificada, para no entrar a muchos detalles, en el que vamos a hablar de lo que un seguro total deja, ¿no? Suponiendo este rango entre 0.2% y 2%, con una liquidez muy baja, con penalizaciones por salida, con un costo muy alto, ¿no? Que no está revelado, no está desgloseado, y que no es separable, ¿no? Porque está vendido de manera empaquetada. Vamos a hablar también de CETES, que pudieran ser tal vez pues entre un 5 y un 7%, vamos a ponerle 6% de manera anualizada real, vamos al rango bajo, vamos a ponerle un 4%, suponiendo este histórico del 8%, o entre 4 y 5%,
con liquidez alta, que tienes dependiendo de a qué tipo de instrumento entres, desde 28 días hasta otros con mayor liquidez, que tienes de costo de comisión cero, sobre todo si entras a través de plataformas como cetesdirecto.com. Después vamos a tener el siguiente instrumento, que son los ETFs, por ejemplo, el Standard & Poor's 500. Hay dos ETFs, el de BlackRock y el de Vanguard, el IVV o el VOO, que te están pagando pues, más o menos entre el 7 y el 9% real en el largo plazo. Real en largo plazo, con liquidez alta y con costos de comisiones que van por la administración del vehículo entre el 0.03%, ¿saben? Nada. Estos grandes gestores de inversión cobran nada. Y el 0.20%. Y un portafolio moderado que tal vez te pague el 4% con esta composición entre estos dos vehículos. Y por último, el poderlo comprar de manera separada, ¿no? O sea, que ese es básicamente lo que creo que puede ser muy interesante. El que tengas un seguro de vida puro y, por otro lado, un producto de inversión. Entonces vamos a hacer esa comparación para que también lo tengan ustedes dentro de las opciones que ustedes puedan comparar en este episodio. Entonces, el cálculo que deben de estar haciendo hoy, ¿no? Vamos a hacer una simulación entre un cliente que aporta 5,000 pesos al mes durante 15 años. Total aportado van a ser 900,000 pesos. Entonces, vamos a hacer un seguro total que el rendimiento real va a ser del 1%, ¿no? En este rango que hablamos del 0.2 al 2%. Entonces, básicamente, el valor estimado a 15 años va a terminar oscilando entre 980,000 y 1,100,000 pesos. La ganancia nominal va a ser entre 80,000 pesos y cerca de 200,000 pesos. Ganancia real apenas por encima de la inflación, ¿no? Como lo platicamos. CETES invertidos más o menos al 6% real, estás hecho este ejercicio, te va a terminar dando un saldo de 1,350,000 pesos a 1,500,000 de pesos, más o menos en estos rangos, que es una ganancia entre 450,000 y 600,000 pesos. Entonces ya nada más de saque aquí le vas ganando pues, entre 4 y 6 veces a los seguros totales. En CETES, con más liquidez, con todo. O sea, si tú lo que buscas es nada más el tema de ahorro sin el seguro, pues es verdaderamente hasta un insulto la comparación. Después, hablemos de el ETF, el Standard & Poor's 500, nuevamente con un 8% más o menos en el largo plazo. Con esto terminaría con un saldo entre 1,700,000 y 2,100,000 pesos, ¿no? Por la variante del tipo de cambio. Con una ganancia entre 800 y 1,200,000 pesos. Obviamente, muy por encima de los 80,000, 200,000 pesos, tal vez entre 6 y 10 veces más. Y después, ¿qué pasaría si tienes un seguro temporal más el ETF? Pues que también en esta estrategia podrías llegar a tener entre 1,500,000 y 2 millones de pesos. Porque entonces haces muy eficiente el componente del seguro, nada más contratas el seguro de vida y lo contratas por 1,000,000 de pesos por este periodo de tiempo. La prima que te cobran es extremadamente baja y la diferencia, ¿no? de esos montos la inviertes en la bolsa. Y terminarás invirtiendo pues, la gran mayoría del dinero, porque el seguro es relativamente barato en ese sentido. Porque aparte pues, no pagas esas comisiones y demás de venderte el combo que te venden las aseguradoras. Y de esa manera tienes la protección máxima y también el máximo retorno. La diferencia entre el mejor escenario total y el ETF de 15 años puede ser 1,000,000 de pesos. Pero además puedes tener el máximo rendimiento, la máxima protección, sin sacrificar mucho el rendimiento, simplemente si compras los dos productos por separados. Entonces, la próxima vez que te vengan a vender estos productos, diles que nada más quieres comprar el producto del seguro de vida. Y de esa manera puedes asegurar esa prima por lo que sea que es el monto asegurado que buscas y utilizar la diferencia para invertirlo directamente en la bolsa. Hagan ese ejercicio. Es más, todos los que tengan seguros totales, háblenle en este momento a su vendedor, a su asesor, y díganle, oigan, quiero deshacer esto y nada más quiero comprar un seguro de vida que me asegure por ese mismo monto que tenemos para la Segubeca y dime cuánto me costaría. Y ustedes hagan las matemáticas solitas. Literalmente se van a estar ahorrando todas las comisiones que le pagan a los vendedores y las que se quedan las aseguradoras y van a terminar con el doble de dinero. Simplemente por separar ese producto. Porque claro, y a los que les va a salir un hoyo en la panza van a ser a los vendedores de estos seguros. Pero porque de verdad es que no le sirven a nadie
este tipo de proyectos, es más, destruyen confianza más que la que construyen. Necesitamos todos encontrar dónde podemos aportar valor y no nada más tener este tipo de marketing engañoso que lo único que hace es que genera incentivos que generan desconfianza. Y eso tiene un nombre técnico, ¿no? Es el futuro, la revolución de la riqueza. Y eso es lo que hacemos aquí. Entonces, ese costo de oportunidad de las cosas que dejas de ganar en estos productos es real y no aparece en ningún folleto. Vamos a pasar al siguiente bloque y vamos a hablar de la alternativa que es separar el seguro de la inversión y vamos a hablar un poquito también de los Unit Linked. Ahorita les platicaré más qué quiere decir eso. Y la solución para casi todo el mundo es separar el seguro de la inversión. Y para patrimonios que son más sofisticados o más altos, los Unit Linked o PPLI como alternativa son un tema interesante para patrimonios más sofisticados con advertencias precisas. Ahorita hablaremos un poco más de ese instrumento. El seguro de vida y la inversión son dos cosas distintas. Combinarlas en un solo producto es conveniente solo para quien cobra la comisión. Para ti, casi siempre es más caro y más opaco. Un seguro de vida de cerca de $1 millón de suma asegurada para un hombre sano de 35 años puede costar entre $3,000 y $6,000 al año. $3,000 y $6,000 al año. Entonces, con esto lo que le estoy diciendo es que si están pagando ustedes $60,000, de eso nada más entre un 5 y un 10% está usando para la prima que les deberían de cobrar si la suma asegurada es de $1 millón. Y básicamente el otro 90 o 95% se utiliza para pagar las comisiones de los vendedores, para la aseguradora, y un porcentaje muy pequeño de eso se va a los productos de ahorro y de inversión. Con lo que ahorras versus una segubeca, inviertes el resto en ETFs y te ahorras de todos esos costos. Entonces podrías estar pagando los 3, 6 mil pesos y seguramente irá subiendo paulatinamente en el tiempo, pero no subirá una locura. O sea, te vas a terminar ahorrando al final del periodo, pues básicamente el 80, el 90% del costo, simplemente por lo que esto representa dentro de la prima. Y el restante, invertirlo directo en productos y en ETFs. Entonces, básicamente aquí vamos a hablar del modelo de 3 piezas, que es básicamente lo que venden, ¿no? Entonces te venden una pieza que te dicen que es protección de vida, otro que te dicen que es un ahorro que estás construyendo para emergencias y también te venden lo que dicen que es una inversión a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué es? La primera parte es un seguro de vida temporal puro, term life, como se conocen. Solo protección, sin componente de ahorro, suma asegurada, pues entre 8 y 10 veces el ingreso anual. La segunda cosa que te dice que te venden son también pues, un fondo de emergencias, ¿no? Que pudiera ser también parte de tu ahorro patrimonial de largo plazo. Y la tercera cosa son ETFs globales, como los que ya platicábamos. Ahora, el costo estimado de todo esto debería ser, si los compras por separado, entre $3,000 y $8,000 para hombres, ¿no? Entre 35 y 45 años, que sean sanos con una prima asegurada de $1 millón. En el fondo de emergencias, pues el costo estimado es del 0% si lo inviertes en set directo, y la inversión en largo plazo, pues dependiendo de los instrumentos, sobre todo si compras ETFs, pudieran ser entre el 0.03% y el 0.20% al año. ¿Y dónde se compran estos? Pues se pueden comprar en aseguradoras importantes del país, como es el caso de GNP, de AXA, de Chubb, MetLife, de Seguros Monterrey, etcétera, ¿no? Muchos de estos que son muy famosos y grandes. Se pueden cotizar directamente o también a través de brokers y otros agentes. ¿Dónde se compra el tema del seguro del fondo de emergencia? En cetesdirecto.com.mx y las inversiones en largo plazo en plataformas como GBM, como Bursanet, de Actinver, entre otras muchas. Ahora, para los patrimonios que son más sofisticados, sobre todo en el marco de todo lo que venía hablando, de cómo han cambiado las leyes de embargo en México y de estructuras fiscalmente eficientes y demás, hay unos instrumentos muy interesantes que después hablaré de ellos con un poquito más detalle, que son los Unit Linked o PPLI, que son Private Placement Life Insurance. Esto no es para todos, hemos estado hablando de manera general, pero específicamente para patrimonios altos, yo diría patrimonios de arriba de $1 millón, existe una categoría diferente que vale la pena conocer, ¿no? Y no quiero andar mucho en el tema, pero sí a veces estos vehículos pueden ser óptimos por todas estas cuestiones que estoy hablando, por temas de Estado de Derecho, por temas de eficiencias fiscales y demás, ¿no? Estos son seguros de vida con cobertura mínima, entonces tienes una cobertura mínima, en donde la prima es muy, muy baja, que envuelve una cartera de inversiones que tú defines, ¿no? O que define un asesor fiducial. A diferencia del total, no hay rendimientos prometidos ni del fondo, ni de la aseguradora con spread oculto, ni nada de eso. Porque también aquí hay que hablar del negocio de las aseguradoras. El negocio de las aseguradoras es básicamente jinetear la lana. Eso es lo que hacen las aseguradoras.
Por eso Warren Buffett ha sido las personas más inteligentes del mundo, porque compró varias aseguradoras, dentro de ellas Geico, y utiliza ese float que dejan esas primas que pagan para jinetear esa lana y los rendimientos que generan se los quedan, ¿no? Aquí es básicamente, en los Unit Linked, es un wrapper del seguro con una prima muy, muy baja, que es la que pagas, pero el wrapper, el vehículo, te permite invertir de manera muy eficiente en largo plazo, ¿no? Y tú puedes decidir en qué ETFs o en qué fondos o en qué activos alternativos inviertes. Entonces aquí simplemente para tenerlo, ¿no? En las dimensiones vamos a poner esta tablita. Entonces, el seguro total retail, pues ¿quién elige la inversión? La aseguradora. En estos Unit Linked, y si tú lo haces de manera separada también, pues el cliente o el gestor patrimonial son los que pueden elegir esto, ¿no? Y hay un deber fiduciario. La comisión de la gente, pues como ya hablamos, pues es una locura, entre 30 y 90% de la prima para los seguros totales. Y en estos nuevos vehículos estructuras, o si lo hicieras de manera directa, es menor, estructurada con un fee del gestor, ¿no? El costo de wrapper no está explícito, es implícito en el tema del seguro total. En el otro son costos entre el 0.5 y el 1.5% anual sobre el fondo, ¿no? Es explícito y es similar a lo que cobran muchos de los agentes, ¿no? El mínimo de entrada en los seguros totales son 1,000, 2,000 pesos. En el otro, pues sí recomendaríamos que fueran patrimonios por encima del $1,000,000 por el costo que tiene toda la estructura de manera general. La jurisdicción, una es en México, las otras son jurisdicciones que son fuera, ¿no? El país como como Luxemburgo, el Caribe y demás, que tienen ciertas ventajas, sobre todo desde el punto de vista de la estructuración. El rendimiento, el fondo de la aseguradora no es competitivo, el otro pues es el que genera el portafolio, ¿no? Y también la transparencia de costos, ¿no? En la parte de seguro total es baja o nula y en el otro pues es alta. Ahora, ¿para quién sí tiene sentido? Sobre todo estos productos de los cuales estamos hablando. Para quienes tienen una planeación patrimonial y herencia, los beneficiarios reciben el fondo directamente sin pasar por sucesión ni testamento. Entonces también tiene este tipo de características. Tiene diferimiento fiscal. Dentro de la póliza, los rendimientos crecen sin evento fiscal hasta el retiro, que eso es interesante. Privacidad y confidencialidad. Los activos no aparecen en el registro público de bienes del titular. Para familias con exposición a riesgo político o de seguridad, esto tiene valor real. Y el Estado de Derecho, ¿no? Y ese es el argumento más honesto, sobre todo en el entorno de todo lo que está pasando en México, ¿no? Para patrimonios mexicanos con preocupaciones legítimas sobre de estabilidad institucional y cambios de reglas de manera general de la administración, esto tiene una distinta tratamiento que no es evasión, es protección patrimonial legal en una jurisdicción de primera. Entonces, si también tienen o quieren saber más sobre esto, por favor, contáctenos en la Revolución de la Riqueza, en los distintos brazos. Nosotros podemos ayudarlos a llegar con asesores que los ayuden a entender este tipo de proyectos como los Unit Linked, ¿no? ¿Para quién no ha sentido? Para los que tienen patrimonios menores de $1,000,000, quien esté liquidez a corto plazo, quien no tiene asesores especializados, entre otros, ¿no? Ahora, aviso importante, los Unit Linked son herramientas legítimas cuando se usan correctamente, pero en México han surgido vendedores, estafadores que ofrecen seguros internacionales con promesas de altos rendimientos y opacidad similar a los totales, que muchas veces son fraudes, que son offshore. Entonces tengan mucho cuidado con todos esos temas, ¿no? Ahora, ¿tiene sentido un PPR como Optimax si tienes beneficio fiscal real? Si estás en el ISR más alto, como por ejemplo el 35% de la tasa, y si puedes deducir, ¿no? ¿Hace sentido con todos estos componentes? ¿O por qué siguen vendiéndose, ¿no? Porque esa es la inquietud, ¿no? ¿Por qué se siguen vendiendo como pan caliente? Y la realidad es que, de manera muy honesta, para pocos perfiles fiscales puede hacer sentido como un PPR puro de este tipo de proyectos. Para la mayoría no hace sentido. Ahora, ¿por qué siguen vendiéndose, no? Y el diagnóstico es sistémico. Porque estos productos persisten masivamente pese a sus problemas evidentes. Los incentivos del sistema están perfectamente alineados para perpetuarlos. El mercado de seguros totales no falla porque los agentes sean deshonestos. Falla porque el sistema funciona perfectamente bien para la aseguradora y para el agente. Para el cliente, no. Entonces, las 5 razones por las que persiste. La primera es la regulación está incompleta. México no obliga a revelar el desglose de comisiones en el punto de venta. La Conducef puede sancionar malas prácticas, pero no existe transparencia estructural. El segundo, el beneficio fiscal como pantalla. Los beneficios, varios, son reales, pero se usan como argumento de ventas que oscurece la conversación entre rendimientos netos y costos. La asimetría de información institucionalizada, este es gravísimo. Las condiciones generales tienen decenas de páginas. La presentación de ventas, 4 slides. La brecha es intencional. El cliente quiere certeza, no quiere rendimiento. Ese es el argumento más poderoso. Muchas veces cuando la gente lo contrata dice, sí, claro, pero es que yo lo compro porque yo lo quiero certeza, no quiero rendimiento. ¿Y por qué necesitarías tener un trade-off entre las dos? O sea, eso es ridículo. Es más, el rendimiento te debería de dar certeza.
Bueno, entonces, la problema de te devolvemos todo si llegas vivo al plazo, o le vamos a dar esto si no estás el día de mañana, apela al sesgo psicológico, pues de manera muy poderosa. Muchas personas prefieren la certeza de recuperar lo invertido sobre la probabilidad estadísticamente superior de ganar más. O sea, es un tema actuarial, ¿no? Y la educación financiera sigue siendo un lujo, desafortunadamente, ¿no? Y por eso estamos aquí. La mayoría de las familias de clase media no tienen acceso a un asesor que cobre honorarios fijos por recomendarlos, ¿no? Con deber fiduciario, decirle, oye, ¿qué es lo que te conviene? Sin incentivos de comisión, ¿no? Y lo que tiene que cambiar, pues la obligación de revelar el desglose de comisiones en el punto de venta, en el modelo europeo que han pasado, que se llama MiFID, ¿no? 2, la obligación fiduciaria para agentes que venden productos de ahorro e inversión, ¿no? Y sobre todo profesionalizar. Yo les diría a muchos de las aseguradoras, o sea, y los brokers, ustedes mismos intenten cambiar esto desde dentro, porque está en sus manos también el futuro de esta industria, que hace muchísimo bien, pero que tiene que empezar a atacar estos modelos de venta engañosa. Bueno, otro de los temas importantes también aquí para concluir es el desarrollo de asesores fee only, transparencia de rendimientos netos comparados y publicados por la Conducef, igual que ya existe, por ejemplo, para las Afores. Entonces, estaría interesantísimo que empiecen a sacar también estudios de la industria con todos estos componentes. Y ya para terminar, el seguro de vida es una herramienta muy importante, una de las herramientas más importantes de la planeación financiera. Pero en protección e inversión son dos problemas que son absolutamente diferentes y que merecen dos soluciones diferentes. Combinarlos en uno solo es conveniente para quien vende, no para quien compra. Si tienes una Segubeca y no sabías nada de lo que escuchaste hoy, no te sientas mal. Te vendí una narrativa diseñada para que no preguntaras. Lo inteligente ahora es preguntar. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer ahora? Si no tienes seguro de vida aún, cotiza un seguro de vida de manera individual, por separado. Y debería esto darte una prima muy accesible. Si no tienes seguro de vida, también abre una cuenta de GBM o de Bursanet o alguna de estas y empieza a invertir. Si tienes ISR cercano al 35%, se evalúa los PPRs. Hay PPRs también dentro de estas instituciones. GBM tiene PPRs, ¿no? Las casas de bolsa y demás. Y la regla de oro, nunca compres protección e inversión en el mismo producto si no entiendes el costo de cada uno por separados. Ahora, si ya tienes una Segubeca o un seguro total, pide a tu aseguradora o a tu agente el valor de rescate actual, comisiones pagadas históricas y el costo de cancelación para poder tomar una decisión. Compara cuánto falta del precio, cuánto perderías cancelando hoy. Haz el cálculo del rendimiento neto hasta vencimiento. Tercero, busca un asesor que te cobre honorarios por tu tiempo, no comisión. Te dirá la verdad porque no gana nada vendiéndote el producto. Y cuarto, toma una decisión informada. Y esa siempre es mejor que una ignorada. Si decides quedarte está bien, pero entiende exactamente por qué te estás quedando. Y pues el mexicano común y corriente, todas las personas que nos escuchan, trabajan muy duro para ganar dinero. Y cuando quiere hacer algo inteligente con él, cuando da el paso para ahorrar, invertir, pensar en el futuro, merece información honesta. Y por eso lo tenemos aquí. Merece entender qué estás comprando, merece saber quién está ganando con esa decisión. Eso es Revolución de la Riqueza. Aquí no te vendemos nada, te damos información. No me llevo comisión por decir nada de esto. Al revés, seguro me voy a llevar unas muy buenas mentadas de madre. Te doy los datos y la estructura para que tomes decisiones que cambien tu vida financiera. Si este episodio te hizo pensar diferente, compártelo con alguien que esté a punto de firmar una Segubeca. Puede ser la mejor decisión financiera que tomes este año. Espero que hayan disfrutado este episodio, que nos sigan por favor en YouTube, en Spotify y que le hagan llegar la Revolución de la Riqueza a muchas más personas. Muchas gracias por todo. Les mando un fuerte abrazo. Este contenido es informativo y no constituye ningún tipo de asesoría ni recomendación de inversión. Las decisiones que tomes son tu responsabilidad. Gracias por acompañarnos en otro episodio. Si te aportó valor, dale like, suscríbete y compártelo con quien quiera aprender a invertir mejor. Recuerda, cada inversión, grande o pequeña, construye tu riqueza. Esto es una producción de Sonoro.